nuestros seguidores ya se están conectando. Yo creo que ya podemos empezar un poco con este tema que nos ha traído justo a ser un poco apurados, Twitter Space. Jaime, no sé también si es la primera vez que participas en esto, en un Twitter Space, o ya antes ya lo has hecho. No, es la primera vez. Sabía que existía, sí, cómo no, pero no. Alguna vez me habían hablado por Instagram y alguna otra cosa, pero la verdad es que no, primera vez. Bueno, o sea, tu debut en las canchas. Sí, por decirlo de alguna manera. Y de todo se aprende. Sí, de todo se aprende con estas cuestiones tecnológicas. Claro, además que sí, hay que seguir el ritmo de la tecnología y de los jóvenes, porque si no, uno se va a quedar. Claro, y esto es muy interesante. Vamos a ir esperando un poquito que se junte más la gente, porque, como tú dices, ¿no? Es interesante, es importante seguirle el ritmo, digamos, al tema de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, este espacio de Twitter es algo similar, digamos, a lo que se hace en radio, ¿no? En que hay un emisor, un grupo de emisores que finalmente tiene un mensaje que dar y hay un público que escucha, ¿no? Entonces, se puede un poco digamos, retomar el trabajo que se hacía en radio. Te lo digo por experiencia propia, porque yo he trabajado 16 años en una radio aquí en el Perú. Entonces, a mí me pareció muy interesante esto. Yo he estado un poco averiguando la vez pasada con un grupo de compañeros más del filtro sobre... ¿Jorge? ¿Hola? Jorge, se te cortó un poco. Ya. Bueno, creo que podríamos iniciar ya la conversación como tal, ¿no? Sí, ya empecemos, que ya somos un grupo importante, ya casi 40 personas que están conectadas. Más bien, gracias a todas las personas que se conectan a Twitter Space. Mi nombre es Ángelo Torres, yo soy de la cuenta del Filtro, y estamos hablando con Jaime Pulgar Vidal, que es historiador y es también periodista deportivo, para hablar un poco sobre lo que ha sucedido hoy, ¿no? Primero, yo creo que todos los que estamos en Twitter, sobre todo que se crean las tendencias rápidamente, hemos sido testigos de cómo los jugadores de la selección peruana han participado han hecho unos videos sin mencionar a un apoyo a una candidatura política, pero con un mensaje político al fin y al cabo, ¿no? Pero Jaime, y para entrar contigo en la conversación, esta no es la primera vez que la política y el fútbol se unen, ¿no? Como dice también nuestro título de conversación, ¿no? Por lo menos no acá en Perú. Así es. ¿Qué tal, Ángelo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal todos los que están por ahí? No es la primera vez. Tuve la oportunidad de hacer una investigación para la maestría en Historia de la Universidad Católica y decidí seguir investigando sobre el fútbol y los vínculos con lo social, lo cultural y lo político. Y en esta investigación fui dándome cuenta de que un presidente de la República que gana las elecciones, pero antes de asumir da un golpe de Estado para hacerse del poder en el Congreso, como Augusto B. Leguía, es el primero que utiliza sistemáticamente al fútbol como una forma de vincularse con el pueblo, mencionando pueblo como sinónimo de ciudadanía, porque se daba cuenta que en la tribuna de un estadio, del Estadio Nacional, del viejo Estadio Nacional, podía encontrar a la representación de todos los limeños, tanto a sectores populares como a la clase media y a las élites. En el estadio estaban todos, y Leguía no era de dar discursos, pero claro, para eso tenía su periódico, el diario La Prensa, en donde rebotaban todo aquello que hacía Leguía a favor del fútbol y cómo ello lo empezaba a vincular con los sectores populares también, que no tenían hasta ese momento una inclusión real en el sistema democrático, no votaban, y con eso te digo bastante, Ángelo. Claro, sí, y justo tú tienes un libro que se llama De Golpes y Goles, que está en la editorial
de la UPC, ¿no? Donde se habla justamente sobre lo que nos estás comentando, ¿no? Cómo el fútbol se mete una inmersión en la sociedad peruana y también dentro es parte de la política, ¿no? Tu libro está entre 1911, la etapa de estudio, ¿no? Hasta 1939, ¿no? Así es. Tuve la suerte de que la universidad UPC, donde trabajo, donde dicto clase, decidiera convertir la tesis de la que te hablaba, la tesis de la maestría, en el libro que tú mencionas. E investigo justamente entre el año 11 y el año 39, porque en 1911 empieza a hacerse conocido, no es el primer año probablemente, pero empieza a hacerse conocido que hay un equipo que se presenta ante equipos de marineros ingleses como la selección de fútbol, la selección peruana. No existe Federación Peruana de Fútbol, la convocan entre los que participan en el fútbol en aquellos años iniciales del balompié en nuestro país. Y todos los que juegan en aquella selección se perciben a sí mismos como de la élite y se perciben como blancos en términos raciales. Y poco a poco, a medida que avanzamos los años hasta llegar a 1939, lo que van haciendo los políticos con su participación al lado del mundo del fútbol es legitimar la representación nacional, en donde ya no solo deberían haber blancos, sino también, como no, mestizos. Una de las primeras estrellas de ese fútbol mestizo es Telmo Carbajo, un aparentemente gran jugador, de acuerdo a lo que yo he leído. Luego van llegando los afrodescendientes, y también se integran los descendientes de chinos que han arribado al Perú. Hasta el año 39, que yo sepa, no existe aún la presencia del llamado cholo. El cholo va a tener que esperar para que se integre a la selección nacional como representante del Perú hasta la época de los 60, con la llegada al gobierno de la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado y el aprovechamiento que hace Velasco del cholo Hugo Sotil. Es claro que lo que está haciendo Velasco es tratar de justamente incluir a este sector enorme de la población marginado políticamente, y lo que hace Velasco entonces alrededor, en este caso del mundo del fútbol, es aprovechar la figura del cholo, así como también alrededor del mundo de la historia aprovecha la figura de Túpac Amaru II. Y entonces el cholo, como tal, recién va a aparecer representando a una selección en los años 60 y luego en el Mundial de México. Es muy tardía la aparición de este grupo, que probablemente sea el mayoritario. Leía en los periódicos de los años 20 y 30, cuando alguien pretendía convocar a algún jugador, el cual procedía de alguna ciudad de la sierra, comentarios bastante racistas de los periodistas que decían que a estos jugadores les faltaba carácter, les faltaba voluntad, y por eso no debían integrar la selección nacional. Lo interesante de todo lo que estoy diciendo probablemente sea cómo es que se va creando una identidad a partir de los que están en la cancha. Si al comienzo eran blancos, eso quiere decir que la representación peruana era una representación de la élite, de lo blanco. Y poco a poco, a medida que se integran el resto de la población, lo que se pretende decir es que el Perú es un país de todas las razas, de todas las culturas, de todos los colores. Claro, esto solamente es un aspecto simbólico, porque hay una inclusión en una selección de fútbol, pero no en la vida democrática, no en los derechos de la gente, no en la vida económica. Ahí todo se mantiene. Claro, y yendo un poco a lo que tú precisamente has señalado en esta última parte, en este último tramo de este resumen espléndido que nos has hecho respecto al fútbol y en ciertos momentos, esta figura de que este grupo de seleccionados de 11 jugadores que ya no solamente representan una élite, para finalmente ser un símbolo de la representación de todos los peruanos. Es precisamente esto, ¿consideras tú que es lo que ha, con toda esta batahola y todo este debate que se ha producido? Sí, a mí yo no te escucho. Sí, sino que se te va un poco el audio por ratos.
pero creo haber entendido a Jorge. Sí, claro, o sea, digamos que no te preocupes. Claro, la razón de este enojo, digamos, que se ha producido en las redes sociales es precisamente eso, ¿no? La representación de la selección como un grupo diverso que ahora ha tomado una postura política orientada hacia un candidato, ¿no? Entonces esto genera una división. ¿Va por ahí el asunto, no? Sin duda. La gente percibe a la selección y a la camiseta de la selección como un símbolo patrio, ¿no? Tú escuchas a los aficionados y muchos consideran que la camiseta es un símbolo patrio. Recuerdo un episodio de un arquero de Alianza Lima, lamentablemente fallecido en el accidente del Fokker, José González Ganosa, claro, que era peleado en un partido amistoso de la selección, fue sustituido y él se sacó la camiseta ahí saliendo detrás de su arco y la arrojó al gramado. Fue suspendido 1 año, al final le levantaron la suspensión. Era una suspensión absurda, era como si hubiera arrojado la bandera peruana al gramado. La gente confunde al final. Percibimos esta camiseta, insisto, como si fuera un símbolo patrio y no es un símbolo patrio. Es más, la camiseta es una representación del equipo de la Federación Peruana de Fútbol. Claro, si no tiene los logos de la federación, es una camiseta más. Y hay que recordar que la camiseta peruana, la camiseta que usualmente usamos, es una camiseta blanca con la franja roja. Pero la camiseta alterna es totalmente roja, de tal manera que si el otro candidato quiere hacer lo mismo, puede usar la otra camiseta, la camiseta alterna. Al final, la camiseta de la selección no representa el sentir nacional, porque además olvidamos algo, y aquí que me disculpen las damas que están por aquí, que veo algunas, pero cuando hablamos de fútbol, en general siempre olvidamos estas distinciones de género. Entiendo y me agrada, me parece genial que ahora haya fútbol de mujeres, que ahora haya periodistas deportivas que relatan y comentan partidos, y que haya gente que le guste el fútbol, mujeres que le guste el fútbol, quiero decir. Sin embargo, cuando se hacen análisis y se hacen investigaciones y se escriben notas periodísticas, siempre pensamos el fútbol desde lo masculino, desde la construcción de una nacionalidad masculina, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando pensamos en el fútbol como una representación nacional, solo estamos pensando en la mitad de los pobladores del Perú, es decir, en los varones, entendiendo que a todos los varones les guste el fútbol, lo que no necesariamente es así. Por lo tanto, para empezar, el fútbol no es una representación nacional, porque como digo, solo sería la representación de la mitad de los varones. ¿Cómo no? Yo sé que hay muchas damas que les gusta el fútbol, no estoy negando eso, solo estoy acá simplificando en aras de expresar un argumento. De otro lado, hay una idea bien interesante que desarrollaron en un documental que se estrenó, me parece, en 2019, que fue un documental estrenado en el cine. Hubo 2 documentales, los 2 los vi en el cine. Uno de ellos trataba esta idea de lo que es una nación en términos del concepto de un historiador inglés, Benedict Anderson, que dice que la nación es una comunidad imaginada. Lo que trata de decirnos, por ejemplo, es que si el 28 de julio uno está cantando el himno nacional en Lima, uno imagina que este hecho está ocurriendo en Iquitos, en Huepí, que es el pueblito más al norte de Perú, que queda en Loreto, y está ocurriendo en todo el Perú. Lo que hicieron en este documental fue muy interesante. Fueron a grabar a los aficionados en Chincha, en una pequeña localidad, me parece, del Cusco, y en un lugar, me parece que era Requena, que está en la selva, en San Martín. Y entonces, en lugar de imaginarnos cómo reaccionaban los aficionados, íbamos a ver realmente si había este sentimiento nacional en relación al mundo del fútbol cuando jugaba la selección. Y lo interesante, lo que presentaban en este documental era efectivamente que había hombres, mujeres, niños, niñas, es decir, que parecíamos estar representados todos los peruanos, ¿sí? Y cada vez que Perú jugaba y había que gritar el gol, todos lo hacían, y cada vez que había que sintonizar la televisión, había que, en Cusco recuerdo, poner una antena muy alta, y todos los de esa comunidad sostenían un tronco para poner encima la antena para poder ver el partido. Lo que demuestra que, pues más allá de lo real, la percepción de que el fútbol representa lo nacional está en la mente de todos, está en la mente de todos. Y es claro que un partido político no representa lo nacional, un partido político representa una ideología, para decirlo de la manera más elegante posible.
Y entonces acá surge pues esta discusión de los hinchas, de algunos hinchas, no de todos, que se sienten traicionados, por decirlo menos, por estos jugadores que apoyan una candidatura. Claro. Solo quiero agregar algo, perdónenme, antes de también ser malinterpretado. Entiendo que los jugadores no son cosas, y no se puede cosificar a un jugador de fútbol. Un jugador de fútbol puede tener una opinión. Pero adicionalmente, lo que me parece llamativo de esta campaña es que en esta campaña todos dicen lo mismo, salvo Claudio Pizarro. Todos están leyendo un teleprompter, es un aparato televisivo, deben tener algo parecido, o una computadora. Y al final parecería pues una campaña publicitaria en donde los jugadores están recibiendo dinero, ¿sí? Que es como funciona una campaña publicitaria. ¿Qué quieres que diga? Digo esto, listo. ¿Cuánto me vas a pagar? Tanto, listo. Tienen derecho a hacerlo, pero por supuesto que tienen derecho a hacerlo. Entonces no me queda claro si estos jugadores son simplemente la imagen de la campaña y por lo cual han recibido dinero, o están dando su opinión. Ellos dicen estar dando su opinión, pero es absurdo que la opinión de todos sea la misma, las mismas palabras. Ahora, exactamente, en el tema de las palabras, para hacer un paréntesis, ¿no? sobre lo que tú mencionas en torno a la representación de la selección como, digamos, una visión que podría estar más inclinada a lo masculino, pues por lo menos lo que yo he visto durante estas últimas horas, luego de todo este asunto del video y de la adhesión de algunos integrantes de la selección, es una crítica bastante bien balanceada entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, creo que acá podríamos, claro, discutir sobre este tema, pero digamos que la orientación de lo que nos trae a la conversación el día de hoy es más bien el tema simbólico, político, ¿no? Y para ir al tema que mencionabas, ¿no? Tienes razón en eso de la similitud con las palabras. Por ejemplo, estoy escuchando y viendo algunos de los videos, porque han sido por separados, se repite mucho el tema, el voto del odio, no rencor, yo voto por la democracia. ¿Eso es parte, consideras tú entonces, sí, de un guión? Libertad también, ¿no? O libertad, ¿no? Que ha podido haber sido armado para que finalmente con palabras más o palabras menos se haya podido expresar y así tener una uniformidad dentro de ese mensaje. ¿Tú lo ves así? Sí, Jorge. Para mí esto es un guión. Es un guión que por ejemplo, Oreja Flores debe decir algo antes porque pues aparentemente él había dicho semanas antes lo contrario. Entonces él como que debe excusarse y decir que a él usaron una imagen antigua para hacer creer que él pensaba lo contrario. Pero al final todos terminan diciendo lo mismo, salvo Claudio Pizarro. Y es algo bien interesante este análisis, Jorge y Ángelo, porque claro, acá volvemos a estas cuestiones de lo que trataba mi investigación acerca de cómo se va construyendo la representación nacional desde el fútbol. Primero son los blancos y luego se van integrando otros. Y claro, históricamente en este país y en otros países de América Latina siempre se consideraba a comienzos del siglo XX que el blanco tenía esta capacidad intelectual que otros grupos parecían no tener, como los afrodescendientes o los descendientes de pobladores originarios. Y en esta campaña se aprecia claramente que nuestra forma de pensar casi no ha cambiado en absoluto. El único que habla con palabras propias es Claudio Pizarro, el blanco, me dejo entender. Los otros todos, salvo que me equivoque y perdónenme si lo hago, todos usan un guión. Es como que el que hizo esta campaña cree que el único que va a ser capaz de decir lo que dice con sus propias palabras es el blanco. Y en cambio los otros que van a hablar no son capaces de decir, de manifestar su opinión con sus propias palabras y por lo tanto tienen que seguir un guión, lo cual es lamentable una vez más. Y esto representa esta idea que tenemos de la capacidad intelectual, que es una idea totalmente racista, ¿sí? Que aparentemente tendrían solo los blancos y no la población afrodescendiente o descendientes de pueblos originarios de este país. Eso es una cosa que me he percatado y que yo también quería discutir porque me parece válida, ¿no? Esta idea de que, insisto, el único que habla con palabras propias es Claudio Pizarro. Sí, y eso es un detalle que creo que pocos se han puesto a analizar de repente, ¿no? Porque
la mayoría, como dices, está leyendo un guión, ¿no? De repente en su computadora, de repente en un celular, de repente en algo, pero finalmente está leyendo, ¿no? Y el video de Claudio, que es cortito igual, ¿no? Me parece que son 20 segundos, pero él lo dice, digamos, con sus palabras, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y aparte, que ahora que lo mencionas, Jaime, de los jugadores o de parte de esta campaña, Pizarro es el único que no está en la selección, que no está convocado. Eso también te dice, o te puede hablar de repente de un simbolismo de que sigue siendo, no sé si parte del grupo, pero sigue teniendo ascendencia sobre sus excompañeros, ¿no? Es probable, ¿no? Por ahí leía en Twitter el comentario de un periodista, pues se me ha ido el nombre, perdónenme, que vinculaba a todos los jugadores, salvo a Pizarro, a todos los jugadores con un representante de futbolistas, que aparentemente este representante, que este periodista decía era Raúl González, representaba a todos los que aparecían en el video, salvo Claudio Pizarro. De lo que yo sabía de Claudio hace mucho tiempo es que él, me parece, quería ingresar al negocio de la representación de jugadores, lo que es legítimo y válido, por si acaso. No sé si hay un vínculo en ese sentido entre Claudio y estos otros jugadores que participan de la campaña. No me queda claro, por lo tanto no lo puedo afirmar, pero me parecería que por ahí habría que investigar un poco este vínculo de Claudio con el resto. Algo más, yo escribí un Twitter no hace mucho, hace una hora apenas, diciendo que la campaña además me recordaba pues a la figura de Morales Bermúdez. No sé qué edad tengan ustedes, Jorge y Ángelo, evidentemente son más jóvenes que yo, pero muchos han olvidado o no lo sabían que la canción del Contigo Perú era una canción que mandó componer la dictadura de Morales Bermúdez en sus momentos más complicados, durante las huelgas nacionales de 1977 y luego la de 1978, que al final hacen tambalear al régimen, que no le queda más remedio que convocar elecciones para una asamblea constituyente. Y es Contigo Perú lo que sonaba como himno. Yo ya era un adolescente en aquel momento y escuchaba constantemente, además, al lado pues, de los triunfos del fútbol peruano que derrotaba a Chile para asistir al Mundial de Argentina. Y entonces el Contigo Perú sonaba constantemente, era evidente que era la canción de la dictadura militar, una dictadura que, dicho sea de paso, pues no te permitía tener libertad de expresión, los fines de semana no es como ahora que uno quiere prender el televisor para escuchar diferentes opiniones en los programas dominicales, ¿no? No, ahora tampoco hay diferentes opiniones. Perdón, de repente me equivoco de época. Estoy hablando barbaridad. Hay distintas maneras de ejercer una dictadura. No necesariamente. Pero bueno, sí, me recordó por Alex Bermúdez, y eso también los jóvenes tendrían que saberlo, ¿no? Es decir, aquello que cantaron, aquello que con tanto entusiasmo interpretaron en los estadios de Rusia, lo cual me parece genial. Yo me emocionaba escuchándolo por el televisor. Era la canción de la dictadura, y a mí me llamaba la atención. Claro, es que lamentablemente hoy en día, pues, como que no se le da importancia a la historia. Como que la historia parece ser una serie de hechos, personajes, fechas, y parece que a nadie le importan, cuando la historia no es eso, la historia más bien sirve para explicar el presente, para comprenderlo, para saber por qué ocurren las cosas. Y entonces, en esto agradezco a mi amigo y colega José Ragas, que en Twitter también recordó mi libro, diciendo que una de las investigaciones sobre vínculos entre fútbol y política estaban en este libro que ustedes también han mencionado, de Golpes y Goles. Sí. Ahora, lo que tú has mencionado respecto a esta canción Contigo Perú durante la dictadura de Juan Velasco Alvarado es interesante porque, claro, tú bien rememoras el contexto en el que se creó esta canción y que, bueno, fue adoptada por la gran mayoría, hasta ahora todo el mundo, quien no ha cantado esa canción en algún momento, sobre todo en esta campaña última de la selección peruana en Rusia, ¿no? Pero digamos que la valorización que se le da a ese tema cambia, supongo yo, junto con el contexto en el que se vive. Algo así podría pasar con el tema actual de la camiseta peruana, o sea, claro, y ahí va mi pregunta, ¿no? Claro, muchos pueden decir es un objeto simplemente, no es un símbolo patrio que se puede utilizar, pero digamos que el contexto en el que vivimos con el uso de esta prenda, que si bien es cierto no es un símbolo patrio, representa muchas cosas en realidad, comenzando por la selección y por todos los peruanos,
pues en el contexto en el que vivimos, pues cobra otro sentido, ¿no? Algo así como el significado y el significante. Sí, sin duda. Y claro, todo esto tiene que ver con las percepciones de los que gustamos el fútbol, de los que usamos la camiseta, de los que nos gusta ver a la selección, sin duda. Pero esto puede representar también, aparentemente representaría una campaña positiva, porque la gente estuvo, y algunos ya no, del lado de los jugadores que lograron la clasificación al Mundial de Rusia. Sin embargo, al vincular a la camiseta como símbolo patrio con una candidatura política, es claro, la candidatura no se menciona expresamente, pero está implícito que están hablando de la candidata Fujimori. Y entonces acá están vinculando dos cuestiones totalmente distintas. Una que tiene que ver con la construcción de una identidad nacional en donde efectivamente, como dicen los jugadores, como dice alguno de ellos, los peruanos somos esforzados, creo que lo dice Aldo Corso, ¿no? Los peruanos nos esforzamos, tenemos situaciones difíciles y salimos adelante, ¿no? Lo hemos demostrado clasificando al Mundial de Rusia, decían los jugadores. Eso es un tema. El otro tema muy distinto es el que tiene que ver con un partido político que no representa una idea nacional. El partido político, como corresponde, y está bien que así sea, representa una ideología, y esa ideología representa a un grupo de personas del país, no a todos los peruanos. Vincular una cosa con la otra podría hacer que los ánimos se exacerben, como está ocurriendo, y lo que empieza a verse ahora es que hay peruanos que, es cierto, se siguen sintiendo identificados con la camiseta del país y que han empezado una campaña en contra en las redes sociales, sobre todo en Twitter, diciendo la camiseta no se mancha. Y hay una lucha de tendencias entre la camiseta no se mancha y la otra que es ponte la camiseta, que es la de la campaña. Ahora, esto puede generar un efecto boomerang, ¿consideras tú? O sea, contra aquellos que han promovido esta primera idea, digamos, de usar la camiseta peruana y, bueno, la participación de los jugadores de la selección. No tengo duda. ¿Y saben qué? Si hay alguna noticia que tapar, si hay algún evento que ocultar, aparecerá una investigación en el Congreso, ¿no? Una comisión especial para investigar la campaña de los jugadores, porque pertenecen a la Federación Peruana de Fútbol, y la Federación Peruana de Fútbol usa un símbolo patrio. O sea, alguna barbaridad de estas también seguramente aparecerá en el futuro cercano. Sí. Jaime, te quería hacer justo la consulta que tú estabas hablando sobre dividir, ¿no? Por ejemplo, la selección peruana, yo creo que ha sido lo único, por no decir, creo que es la palabra correcta, que nos ha unido en los últimos 5 años tan convulsionados en el ámbito político, ¿no? Justamente con la clasificación al Mundial, con el mismo Mundial que nos hizo, de repente, todo lo que puede pasar políticamente no sé si se... Palió, digamos, esa... Palió un poco, ¿no? Exacto, no era una distracción, pero nos hizo, aunque sea, sentirnos bien con Perú, ¿no? Por eso es el tema de la camiseta, creo. Entonces, hoy justo estos mismos jugadores que nos clasifican al Mundial, que han jugado el Mundial, mucha gente siente que los ha dividido, ¿no? O sea, uno cree que pueden expresar su posición política definitivamente, pero se ve diferente cuando no es solamente su opinión, sino que es parte de una campaña estructurada, ¿no? Como lo que se ha visto o como lo que es finalmente, ¿no? Sí, sin duda. Es que ese es probablemente el problema. Yo justo en uno de los cursos que he dicto en la universidad hablamos de la cosificación y mencionamos siempre el ejemplo de Colin Kaepernick, un mariscal de campo del fútbol americano que se arrodillaba cuando sonaba el himno estadounidense. Y claro, yo defiendo la postura de Kaepernick diciendo un ser humano no es una cosa, él puede expresar su idea política, pero una cosa es expresar la idea política y otra ser parte de una campaña. Y yo quisiera saber, insisto, es lo que me encantaría preguntarle a los jugadores, ¿les pagaron por la campaña? Porque si les pagaron es totalmente legítimo y válido, por si acaso. Es totalmente legítimo ser la imagen de una campaña. Así como en Navidad se contrata a tipos gorditos para que hagan de Papá Noel, pues también puedes contratar a cualquier imagen que tú creas conveniente. No está mal. Eso para mí es un punto importante. ¿En verdad es una opinión de los jugadores o es parte de una campaña? Si fuera una opinión, no tendrían que haberla hecho como lo hicieron.
es un desastre. Y como tú decías, Ángelo, esto es un boomerang, porque efectivamente se ve mal. Si fuera en cambio una opinión expresada con total libertad, bueno, pues uno puede estar de acuerdo o no con lo que expresa el jugador. Pero como parte de una campaña, como vinculando además la campaña con lo que ellos representan como jugadores de aquella selección que tú dices que terminó uniendo a los peruanos en momentos difíciles, parece que lo único que termina uniéndonos al final no es la selección, sino es la gastronomía, la comida, ¿no? Es lo único que terminará uniéndonos ahora y para siempre, porque efectivamente lo que puede empezar a pasar es justamente lo que los jugadores que están en la campaña dicen que quieren evitar, que haya estas diferencias entre peruanos. Dicen, los peruanos somos diversos, pero todos debemos ir hacia el mismo lado, ¿no? No hay que distinguir, dicen, entre blancos, entre pobres y ricos y lo que sea. Sin embargo, al hacer la campaña, ellos justamente han logrado el efecto contrario. Han empezado a dividir, como han mencionado ustedes, Jorge y Ángelo, y entonces yo no sé si lo que van a lograr más bien es que la campaña sea retirada de inmediato, como ocurrió con otras campañas similares recientes, que no tenían que ver con la selección o con la política, pero que estuvieron un día nomás en redes sociales y de inmediato fueron retiradas. Claro, pues de repente esto va a generar, exacerbar más el antivoto también, puede ser, ¿no? Porque las reacciones en realidad, fuera de las explicaciones que se puedan dar, son evidentes, ¿no? Van en contra y van desde el uso mismo de la camiseta, como señalabas, hasta el hecho de finalmente prestarse por una campaña o no. ¿Tú crees que el peruano, o el hincha peruano, ya que estamos hablando del fútbol propiamente, con su capacidad generosa de perdonar a veces a tantas figuras que han pasado por las canchas y que han vestido nuestra camiseta, ¿no? No sé, pues el Cóndor Mendoza fallándose goles, Cuevita fallándose un penal, en fin. ¿Tú crees que esto es solamente parte de este momento? ¿Va a quedar alguna marca o los jugadores de esta nueva generación van a quedar marcados por esta acción, este accionar que han tomado, esta postura que han tomado en este momento, en esta campaña presidencial? ¿O es simplemente una cuestión pasajera del contexto? Y finalmente, bueno, la selección es la selección y a muchos les gusta el fútbol, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves? No, seguro que al final va a ocurrir eso. Es decir, el problema que podría tener esta campaña es que alrededor de la fecha de elecciones hay partidos de fútbol de la selección, que al final no sé si se van a jugar o no. Si se juegan, lo mejor que le podría pasar al que hizo esta campaña es que la selección peruana gane. Claro. Porque si la selección peruana no gana en esta campaña, pues esto va a ser un desastre, definitivamente. Son esas cuestiones que uno no prevé. ¿Saben qué? Me parece algo muy burdo, algo como hecho a la apurada, como que no han pensado bien en todos los efectos y las consecuencias que puede traer una campaña de esta índole. Pero de repente es algo que va en concordancia con digamos, el tenor populista que se tiene en las campañas en general, no solamente de un partido o de otro, en general, ¿no? Se promete mucho, se apela, acá en el Perú se apela a futbolistas o a deportistas, a estrellas de la farándula, a cantantes, en fin, o sea, digamos, tiene concordancia con la vida en campaña en nuestro país, ¿o no? No tengo duda, pero yo no creo que, por ejemplo, los televidentes que siguen el programa de Chibolín ahora estén divididos porque Chibolín apoya a la candidata. O sea, no creo que haya ese problema, porque Chibolín tiene poco o nada que ver pues con representaciones nacionales. Pero Chibolín tampoco es un símbolo patrio, o por lo menos, ¿no? A eso voy. Pero los jugadores de fútbol tampoco son símbolos patrios. Eso es lo interesante de esto que estamos analizando. La camiseta de la selección no es un símbolo patrio. Exacto, pero representa muchas cosas. Ese es el tema, me parece, que genera más la discusión, pues, ¿no? La camiseta no es un símbolo patrio como tal, pero sí representa, pues, no sé, un entusiasmo, un amor, un cariño, en fin, hay tantas cosas alrededor del propio objeto, ¿no? Que son elementos de la percepción. Exacto. Se perciben como, sí, sin duda, pero que sean un símbolo, no son un símbolo, pero entiendo, ¿no? Lo que dices, al final lo que pasa es que yo siempre termino tratando de filosofar porque
la camiseta de la selección se percibe como un símbolo patrio? Porque es alguna de las preguntas que a veces me hacen algunos en clase, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, no se hace de la camiseta de la selección de voleibol, que es bastante más exitosa que la de fútbol, un símbolo patrio, ¿no? Es una muy buena pregunta. Es más, a mí se me ocurría pensar que una campaña similar y de este momento es buscar si hay alguna voleibolista que quiera hacer una campaña al otro candidato. Todo es posible al final. El asunto es usar a la imagen adecuada, a la imagen adecuada. Probablemente lo que haya recibido mayor rechazo, yo no tengo nada en contra de él, pero la gente lamentablemente sí tiene mucho en contra de él, es que parece que el líder de la campaña, o al que perciben como el líder de la campaña, sea Claudio Pizarro, ¿no? Y la gente pues repite que Pizarro nunca se entregó del todo por la selección, que nunca hizo los goles. O cuando le pedían que se pusiera la camiseta peruana para jugar, hacía ascos a veces, ¿no? A los reclamos de la hinchada. Sí, claro. Entonces, efectivamente, es como que, insisto, de manera rápida se eligió una figura, ya Claudio, y listo, a los otros. Pero claro, era evidente que para como yo veo esto, es probable que Claudio no tendría por qué haber aparecido en la campaña. No estoy defendiéndola ni quiero limitar la campaña, me parece pues lamentable, un uso lamentable una vez más del deporte, porque adicionalmente, y creo que esto es importante también decirlo, los gobiernos en el Perú en los últimos años no han tenido políticas deportivas, solo usan el deporte para su campaña, pero cuando tienen que efectivamente tener una política deportiva, no existe política deportiva. Lo que tenemos en el Perú siempre son gobiernos, que puede ser el gobierno nacional, el regional o el municipal, que lo que hacen es construir escenarios deportivos para mostrárselos a la gente. Mira, he construido un estadio y por primera vez este pueblo va a tener un estadio. Pero no hay una política que haga que los que juegan fútbol ingresen a ese estadio para poder practicar y para poder ver si hay alguno que rinda y que pueda integrar una selección regional. No existe una campaña para llevar muchachos, jóvenes, adultos a jugar fútbol. Y entonces termina el estadio quedando vacío o siendo utilizado para la feria, en donde la gente llega y compra y vende dentro de la cancha, o para alguna fiesta patronal en donde todo el mundo baila destrozando el pasto que está ahí recién sembrado. Eso es muy típico. Eso lo hizo, por ejemplo, Augusto B. Leguía. A Augusto B. Leguía le encantaba inaugurar estadios. Inaugura el estadio del Círculo Deportivo Italiano, que quedaba ahí donde queda el actual Círculo, en Pueblo Libre, ¿no? Y luego inaugura el Estadio Nacional, estos dos en 1923, y en 1926 pone la primera piedra de lo que va a ser el Estadio Telmo Carbajo, que está en Bellavista, en el Callao. Le encantaba inaugurar pero no tenía política deportiva, ninguna. No tenía absolutamente ninguna política deportiva. Los únicos que yo he visto que alguna idea equivocada o no de política deportiva han tenido en este país han sido durante el gobierno de Odría, apoyando e impulsando en las grandes unidades escolares la práctica de deportes, y por eso es que tuvimos a esa gran generación con los campeonatos, de futbolistas, voleibolistas y basquetbolistas, y también durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que lo que hace más bien es querer que todos los peruanos muevan su cuerpo, y lo que él propone más bien son cursos de educación física. Esa es la época en que yo estudié la primaria y la secundaria, con un profesor de educación física que pretendía que hiciéramos 4 saltos mortales. Yo no podía hacer ni siquiera un volantín. En los tauretes, sí me acuerdo de eso. Sí, claro. Y eso es lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Esos viejos cursos de la época de Velasco, con el short azul eléctrico y el polo blanco, ¿no? El polo originalmente no decía educación física, no decía. Luego, ya cuando yo salí del colegio, vi que pues, le ponían educación física y nada, pues ese era el uniforme de educación física, del uniforme único durante el gobierno de Velasco y de Morales Bermúdez, y que quedó por muchos años más. Pero eso era una política de deportes. Ahora no hay política de deportes. Durante el gobierno de Fujimori, del padre y la candidata, no hubo una política de deportes. Lo único que hizo Fujimori, por recuerdo, fue reinaugurar el estadio de San Marcos, haciéndole accesos por las otras avenidas por donde antes no había tenido acceso, que era la avenida Venezuela y me parece la avenida Amézaga. Y ahí luego, como señalan en un libro que edita Aldo Panfichi, lo único que hace Fujimori es lavarse las manos, se deshace de la Federación Peruana de Fútbol y dice: la Federación Peruana de Fútbol es desde ahora un ente privado.
el Estado ya no tiene que intervenir en la Federación Peruana de Fútbol, lo que hace que el fútbol funcione como funciona hoy en día. Y por eso es que cada vez que el Congreso quería investigar a Manuel Burga, o antes a Nicolás Delfino, ellos decían, nosotros no somos una entidad del Estado, nosotros somos una entidad totalmente privada que maneja dineros de la FIFA, ¿no? Por lo tanto, no existe una campaña, una campaña deportiva, no hay desde el Estado algo que haga ver que el Perú va a desarrollar. Jaime, existe tal cosa. Y justamente tú mencionabas ahorita a Manuel Burga y que la federación se maneja como un ente privado, porque finalmente es un ente privado, pero metiéndonos de repente un poquito en la federación, hace poco, antes del Mundial, se crea una ley especial para que se alargue el mandato de Erwin Oviedo al frente de la federación, y también yéndonos hace solamente unos días con todo el escándalo del intento de vacunación de los futbolistas, hay una relación distante de repente políticamente cuando no lo necesitan, pero cuando lo necesitan sí, ¿no? Porque en este caso sí hubo un contacto con el MINSA buscando vacunas, pero cuando los quieren investigar o algo, ahí sí son una entidad privada, ¿no? Eso es una dualidad media extraña, por decirlo menos, ¿no? Sí, seguro. Adicionalmente con algo que la gente a veces no se da cuenta, y es, por ejemplo, no solamente la federación, sino además la federación, por ejemplo, organiza la Liga 1, el campeonato donde juegan los equipos del fútbol peruano, y como organiza la Liga 1, lo que hace los equipos que participan en la Liga 1, que ahora solo se juega en Lima, pero que antes se jugaba a nivel nacional, era utilizar los estadios del Estado. Ahora, cuando yo siempre reclamo eso, ¿por qué los clubes de fútbol en este campeonato organizado por la federación utilizan los estadios del Estado? La respuesta que obtengo siempre es porque pagan el alquiler. Claro, al club de fútbol le cobran un alquiler por el uso de la cancha, que son 4 horas de utilización, desde que llegan hasta que se van son 4 horas, por decir algo. Pero claro, la cancha tiene que estar en impecables condiciones para fútbol de primera división, fútbol profesional, pero es un estadio del Estado. Entonces, si tú quieres tener un campo de fútbol en impecables condiciones, la cantidad máxima de partidos que tú puedes hacer a la semana en un estadio de pasto son 4. Y esto es excesivo ya 4. Con 3, suficiente, ¿de acuerdo? Si tú juegas más partidos a la semana en ese campo de césped, lo que vas a tener es que el césped no va a crecer y vas a tener al final tierra, vas a jugar sobre tierra. Entonces, cuando la Federación Peruana de Fútbol paga el alquiler, los clubes pagan el alquiler, no la Federación, pero los clubes pagan el alquiler, lo que le están diciendo al Estado es, no uses esa cancha porque yo quiero tener una cancha en buen estado para jugar mi partido de fin de semana. Lo que está ocurriendo entonces es que con el bolsillo de todos los peruanos, porque nosotros mantenemos el estadio porque nos pertenece, porque es del Estado, con el bolsillo nuestro es que los clubes pueden tener un campo decente donde jugar al fútbol. Pero la gente, por ejemplo, los que juegan Copa Perú, los que juegan torneos de liga, los que juegan en esa localidad y quieren jugar al fútbol, no tienen otra cancha más que ese estadio donde siempre jugaron. Y cuando les niegan el ingreso, porque se tiene que mantener la cancha en buen estado, ellos ya no pueden jugar al fútbol. Estoy siendo claro. Por eso es que muchos campos del Estado tenían campos sintéticos. ¿Para qué? Para que todos jueguen al fútbol todo el día, porque ahí sí no hay limitación de cuántos partidos puedes jugar. Sobre campos sintéticos puedes jugar cuantas veces quieras. Mientras lo mantengas no hay ningún problema. Pero claro, los equipos de primera no quieren jugar en campos sintéticos. La solución a esto definitivamente es dividir exactamente lo que es privado, es decir, el mundo del fútbol es totalmente privado, y en este mundo privado los clubes deberían tener la posibilidad de tener campos propios, no grandes estadios, campos propios donde puedan entrenar y puedan jugar un partido frente a un equipo que no congregue más de 5.000 personas, ¿sí? Y los estadios del Estado deben servir justamente para promover la práctica del fútbol, y esta promoción de la práctica del fútbol se debe hacer desde un plan del Estado, en donde puede intervenir, como no, la Federación Peruana de Fútbol. Deberían sentarse a conversar. El mayor drama del rompimiento entre la Federación y el Estado es que no hay política deportiva de desarrollo del fútbol. No existe. Y por lo tanto los estadios terminan siendo elefantes blancos que solo se usan 3 veces a la semana para que el campo luzca impecable y los periodistas deportivos puedan decir, caramba, qué lindo estadio el de Garcilaso, qué lindo estadio del Cusco, qué maravilloso. Pero claro, es un elefante blanco, porque no se puede usar. Si se usa,
no se va a lucir así los fines de semana. Y entonces acá se genera esta contradicción que han estado mencionando. Total, a la federación cuando le conviene es un ente privado y cuando no parece ser un ente que le pide al Estado. Ahora, la federación no es el único ente privado que haría tal cosa, ¿no? A veces cuando tenemos crisis económica, los gremios empresariales también le piden ayuda al Estado. Está pasando ahora con los créditos de Reactiva Perú. Al final, esto es algo muy común y probablemente no solo en el Perú, debe ocurrir en muchos países del mundo. Pero efectivamente, hay aquí una cuestión que habría que separar. ¿Por qué no se separa? Porque los aficionados perciben que la selección es la representación nacional. Y como todo lo que representa a la nación tiene que ser algo que le pertenece al Estado, porque es la representación de todos los peruanos, en la mente de la gente la selección es parte de esta representación de lo que somos los peruanos. No es un equipo privado. Pero realmente, hablando correctamente, como sucedió hace poco en España, que tuvo que enfrentar a la selección de Kosovo, un país que no es reconocido por España, ¿sí? Se tuvieron que enfrentar España contra Kosovo. Entonces en la televisión española decían, está jugando España contra el equipo de la Federación de Fútbol de Kosovo. Me dejo entender, no era contra Kosovo, no era contra el equipo nacional de ese país, porque como a ese país no se le reconoce, España no podía admitir que estaba jugando contra un país que no reconoce. Increíble. Cuestiones del fútbol. Increíble. Jaime, una pregunta también sobre, de repente volviendo un poco al video que hemos venido hablando, bueno, los videos de los diferentes jugadores. Hay dos futbolistas representativos del equipo que no participan. Uno es Renato Tapio, que de hecho tiene tatuado también un símbolo patrio en el pecho, y Paolo Guerrero. Son dos jugadores, ¿no? En 2 semanas el plantel se va a juntar porque ya juegan eliminatorias y después está la Copa América, ¿no? ¿Tú crees que este video, este apoyo, toda esta campaña pueda afectar de alguna manera no sé si la convivencia, por así decirlo, o algún tipo de quiebre pueda haber interno por este tema? Mira, todo es posible. Hay que recordar, la última vez que hubo un episodio similar, que no tenía que ver evidentemente con la política, fue cuando Norberto Solano acepta pues, que llevar la marca debajo de la camiseta de la selección, tenía otra camiseta, y en esa otra camiseta estaba la marca de una máquina de afeitar. Y cuando Solano anota el gol, él se levanta el polo y muestra la marca, ¿no?, de la máquina de afeitar. Y cuando el Chorri Palacios anota gol en ese mismo partido, el Chorri se levanta la camiseta y luce un polo que él no crea, el polo ya existía. Yo recuerdo muy bien que ese polo ya existía, que es el famoso Te Amo Perú. Y esto origina un rompimiento en ese plantel, ¿no? Los que estuvieron de acuerdo con el Chorri, los que estuvieron de acuerdo con Ñol. Y eso genera que esa selección al final no le vaya bien. Sin duda que aquí puede ocurrir lo mismo, pero no creo que ocurra por una cuestión política. Es decir, no creo que hayan los que están a favor de Fujimori y los que están a favor de Castillo y entre ellos se vayan a discutir. No creo que vaya por ahí. Yo lo que creo más bien es que los que no están de acuerdo, los que no han participado, creen que un seleccionado nacional no debería ser parte de una campaña política. Y yo estaría de acuerdo con ellos. Si es lo que piensa Guerrero, si eso es lo que piensa Tapia, estaría totalmente de acuerdo. Es decir, un seleccionado nacional no tiene por qué involucrarse en una campaña política. No digo que no tenga nada que decir, insisto, los jugadores no son cosas, no estoy cosificando a los jugadores. Si el jugador de motu propio quiere dar su opinión, es totalmente libre de hacerlo, totalmente libre. Si eso hubiera sido el caso, yo no estaríamos haciendo el programa, te aseguro. Nadie habría dicho... Claro, la individualidad en esta situación cobra una relevancia importante, pues, ¿no? Porque definitivamente comparto todo la última parte que ha mencionado Jaime, ¿no? Lo que más se critica, digamos, es este hecho de alguna forma apropiarse de la figura, del significado de la selección como tal, incluyendo la camiseta, para sentar una posición frente a un candidato determinado, ¿no? Si esto hubiera sido, por ejemplo, salía el Oreja Flores hablando en un parque, en el malecón, diciendo, bueno, ¿saben qué? Yo quiero votar por tal persona, no pasaba nada, ¿no? Pero esto estas opiniones se han dado dentro
de toda de una organización, digamos, de una parafernalia que está orientada a eso, utilizando las mismas palabras, algunos códigos similares de la narrativa misma que utiliza el candidato determinado, en fin, pues, ¿no? O sea, no se critica la opinión individual que puede tener el jugador de fútbol, sino digamos el aprovechamiento no sé, de la imagen de la selección o de la camiseta, en fin, fuera que sea un objeto o no. Sin duda, es que ese efectivamente es el problema. Yo creo que la población del Perú percibe que la camiseta le pertenece a todos. Ajá. Le pertenece no solo a los jugadores que han sido convocados, le pertenece al hincha que va al estadio, al hincha que no puede ir al estadio, que lo tiene que mirar por televisión o escuchar por radio. La camiseta le pertenece a todos. Y entonces, y justamente el hashtag que se usa en Twitter, que dice la camiseta no se mancha, tiene que ver con eso. Es decir, no solamente porque la gente pueda asociar a este partido político con algún hecho corrupto, no, sino porque la gente cree que la camiseta es de todos y no solo de un grupo. Y por lo tanto, acá volvemos a lo del principio. Esto puede resultar siendo o teniendo más bien un efecto negativo en la campaña, ¿no? Apropiarse de un símbolo que la gente considera nacional y convertirlo en un símbolo de un grupo político, no creo que sea lo más conveniente. Miren, no ha sido lo más conveniente. En el libro de Golpes y Goles, cuando analizo el mito de Berlín 36, mito porque la gente cree que nos enfrentamos a Adolfo Hitler y eso no es cierto. Hitler no le interesaba a Austria, Hitler le interesaba a Alemania, ¿sí? Si por Hitler hubiera sido, ya en ese momento Austria estuviera anexada por Alemania. Eso lo hizo 2 años después, el año 38. No nos enfrentamos a Hitler. Ocurre que efectivamente Perú hizo algunas cosas que bien la señala Luis Carlos Arias Hereiber en el libro Ese gol existe, y entonces el partido con Austria tenía que volver a jugarse. Yo digo en el libro de Golpes y Goles que la campaña, es decir, cuando le dicen a la delegación peruana que se regrese, esa orden llega desde Palacio de Gobierno, donde está gobernando el mariscal Benavides. Y ese hecho de que Perú regrese, lo que va a generar de inmediato es el mito del enfrentamiento de los peruanos con el fascista poderoso, con Hitler. Porque en el Perú en el año 36 hay una campaña electoral en ese momento y se han presentado 6 partidos políticos, por lo menos los más importantes. 3 de ellos eran llamados partidos internacionalistas. Estaba el Partido Socialista con otro nombre, porque el Partido Socialista estaba por escrito, pero todo el mundo sabía que esos eran los socialistas. Estaba el Partido Aprista con otro nombre, evidentemente, y con otro candidato que era Eguiguren. Todo el mundo sabía que eran apristas. Y estaba la Unión Revolucionaria, que era el partido fascista de Luis A. Flores, que ese partido sí podía existir y se presenta en las elecciones. Y el mariscal Benavides apoya más bien a un candidato de uno de los 3 partidos llamados nacionalistas. Es decir, hay 3 partidos a los que se les llama nacionalistas, que apoyan lo nacional. Y Benavides apoya al candidato de uno de esos 3 partidos. El candidato es Jorge Prado. Cuando se hace que la delegación retorne, todos los medios de comunicación empiezan a hablar del nacionalismo. Los peruanos somos así. La Sociedad Nacional de Industrias publica avisos en los diarios diciendo compre producto peruano, haga patria o que viva lo nacional. Es decir, hay una mención constante de estas ideas de la nación, vinculadas evidentemente a que la gente vote por uno de estos 3 partidos nacionalistas y que mejor por Jorge Prado. Lamentablemente para Benavides, cuando el conteo de las elecciones se va dando, el que va ganando es Eguiguren. Y entonces Benavides lo que hace es anular las elecciones. Las anula, se queda 3 años en el poder y al final vuelve a convocar elecciones. Pero esto ya lo hemos vivido, este uso de lo nacional a partir de, en este caso, de la delegación que fue a los Juegos Olímpicos y en el actual, a partir de la selección de fútbol, ya existió y a Benavides no le fue bien. ¿Se repetirá la historia? Es probable no por otros motivos, sino me refiero a que esta campaña no creo que haya sido la más efectiva, no creo que haya sido la mejor decisión. Yo creo que se han equivocado. Ese es mi punto de vista y lo que he tratado de expresar aquí son todos los motivos por los cuales creo que los que hicieron esta campaña se han equivocado. Ha sido un penal a lo Cueva, puede ser. Sí, ya he visto en Twitter que están poniendo a los jugadores en el cielo, ¿no?
sí, pues, ¿no? Ahí donde debe estar la pelota de Cueva. Seguro. Bien, Jaime. Jaime, para ir terminando, te quería hacer un par de apuntes y quería tus comentarios, ¿no? También, por ejemplo, en noviembre, que pasa toda la situación de Manuel Merino, las marchas, Perú tiene que jugar en el extranjero, un partido de eliminatorias, y muchas personas pedían que la selección tuviera un gesto, ¿no? Que tuviera o un mensaje, que diera un mensaje, incluso según versiones periodísticas también hubo una reunión convocada por Juan Comises, ¿no? Que es es el coach deportivo, el coach dentro de la selección. Pero fuera de todo este tema, lo que se pedía es que se diera un mensaje en una situación política álgida del país, y lo que se hizo fue, si mal no recuerdo, se agarraron de los brazos, ¿no? Como para simbolizar fuerza, porque también se mencionaba un tema de la FIFA, ¿no? Que se podría sancionar si es que hubiera alguna manifestación explícita de apoyo, ¿no? Cosa que va de repente me parece hasta que ya todo el mundo pisotea eso, porque Noruega, Alemania han tenido mensajes muy fuertes en sus últimos partidos de eliminatorias con mensajes claros contra el FIFA, contra el Mundial de Qatar, ¿no? Pero ¿cómo podemos comparar ese momento de noviembre donde todo el mundo pedía que la selección o que los jugadores se manifiesten porque lo sentían como parte de su identidad, y que den este mensaje ahora cuando nadie se los había pedido? En primer lugar, efectivamente, lo que hicieron los jugadores en aquella oportunidad fue algo espontáneo, no fue parte de una campaña, en primer lugar. En segundo lugar, la diferencia entre aquel momento y el actual es que en ese momento la gente que salió a marchaba por la democracia, aunque todos querían, los pocos que estaban en contra de esas marchas decían o querían hacer ver que la gente marchaba a favor de Vizcarra. La gente no marchaba por Vizcarra, la gente marchaba por la democracia. Y la democracia es un valor supremo, es un valor, no es nacional, es un valor del ser humano, es un valor que el ser humano debe conservar. Por lo tanto, los jugadores de fútbol, pues sin duda, estando de acuerdo con esta idea democrática de mantener las formas democráticas en este país, participaron de esta manera muy asolapada, pero es evidente que la gente se dio cuenta de su participación. Lo que están haciendo aquí más bien es ir en contra del mismo mensaje que ellos envían. Están desuniendo a la selección nacional. No porque los jugadores se vayan a pelear entre sí o vayan a discutir, lo que me preguntaron y dije que podía ser posible, sino porque la afición se ha partido también. Ahora tenemos aficionados que están de acuerdo y aficionados que no están de acuerdo. Y esto tiene que ver con apoyar, insisto, a una ideología específica. Una ideología no se vincula a lo nacional. ¿Cómo no? Los publicistas lo han hecho muchas veces, muchísimas veces, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. Pero definitivamente esto va a traer alguna consecuencia, ¿no? La gente sin duda apoyó lo que hicieron los jugadores en aquel gesto que me parece que fue en Chile, cuando fue esto de Merino, pero sin duda ahora el mismo público está dividido. Leí hace un instante a mi buen amigo Pedro Canelo, periodista a quien también le tengo mucho aprecio, decir que aparentemente la campaña va a seguir y que el 90% de jugadores va a ser parte de la campaña. Y al único, o a uno de los pocos al que no han convencido todavía, es a Paolo Guerrero. Como sea, esto va a seguir trayendo una discusión muy grande entre los hinchas de la selección, que son pues la mayoría de peruanos, que va a terminar esta selección dividida. Es decir, el mensaje que dan esos jugadores, que los peruanos no están divididos, más bien está logrando hacer que los peruanos se dividan, lo que es un absurdo completamente, ¿no? Insisto, quien hizo esta campaña, creo, está totalmente equivocado. Jaime, y aparte también, justo ahora que volvíamos a hablar de la selección, se utiliza, la candidata Keiko Fujimori ha utilizado imágenes de partidos de la selección, ¿no? Que los derechos de las imágenes, digamos, no la puedes usar así porque sí, ¿no? Porque
necesitas pedir un permiso o necesitas tener la autorización de la selección, y también están utilizando la camiseta, ¿no? Cosa que ya viene repitiéndose durante un tiempo, ¿no? Ese tema también algunos lo ven como algo polémico, ¿no? Que se está utilizando, ahora se suman los jugadores, pero ya la camiseta de la selección y ese mensaje de unión a través de la selección ya se venía utilizando ya en las últimas semanas. Claro, y el problema aquí es que la camiseta de la selección es la camiseta de la selección siempre y cuando sea la camiseta oficial, aquella que tiene el logo de la Federación Peruana de Fútbol. Y de acuerdo a las normas de la FIFA, una de las reglas que deben obedecer todas las federaciones nacionales es evitar participar en campañas políticas. Exacto. Es decir, el logo de la federación y nada que esté vinculado a la federación puede participar en una campaña política. De tal manera que si la candidata ha obtenido el visto bueno de la federación para que utilicen estas imágenes, esto estaría yendo en contra de las normas de la FIFA. Ahora, si más bien no hay ninguna autorización para el uso de estas imágenes, más bien la candidatura estaría yendo en contra de las normas de utilizar imágenes sobre las cuales no tiene autorización de uso. Cualquiera de las dos cosas, el tema es complejo. Pero lo que sí me parece burdo, por ejemplo, es, yo aprecio mucho a Juan Carlos Oblitas, ¿verdad? Lo aprecio muchísimo, me parece uno de los más grandes entrenadores que ha tenido este país, pero me parece increíble cuando Oblitas sale a decir que están utilizando su imagen, hasta ahí perfecto, y cuando termina el eslogan en este video que está en redes sociales, diciendo un poco más que apoya a la candidata, me parece, es decir, ya entró a la campaña también, ¿no? Empieza su mensaje diciendo yo no soy parte de la campaña y termina diciendo como que es parte de la campaña. ¿Sabe qué? Esto no hay forma de asolapar el mensaje. Es evidente. De parte que utilizan, como comentabas, Jaime, utilizan los términos, palabras similares que coinciden con la narrativa de la candidata que está al frente de esa campaña, ¿no? El tema de yo voto por la democracia, yo no voto por el miedo, no voto por rencor, son palabras que están ahí dando vueltas, ¿no? Entonces es obvio que se trata de una cuestión que está en sintonía pues, con una campaña, es todo muy orgánico, ¿no? Seguro, sin duda. Y claro, la idea de vincular al otro candidato con el comunismo también es evidente en el mensaje, ¿no? No voto por el comunismo y cosas por el estilo. Realmente, si los que han hecho esta campaña la hicieron, lo que podría hacer Castillo, lo dije al comienzo también, es empezar a usar la camiseta alterna y vincular, los que están en la campaña de la candidata vinculan lo rojo con el comunismo y que Castillo es el rojo. Y lo que podría hacer Castillo eventualmente es decir que él usa el rojo no por ser comunista, sino que él usa el rojo porque también es la camiseta de la selección, es la camiseta alterna de la selección. Y probablemente yo a veces soy un desmemoriado, pero con la camiseta alterna Perú ha hecho muy buenos partidos y seguramente con la camiseta alterna hemos ganado algunos partidos importantes. Lo elimina a Brasil de la Copa América 2016. Gracias. Ahí tienes, me dejo entender. Entonces, se puede hacer una campaña. Esa es la camiseta alterna, pero es la más importante porque con esta le ganamos a Brasil. ¿Qué sé yo? Y claro, empiezas a vincular lo rojo ya no como lo quieren hacer los otros, con la bandera del comunismo, sino con la camiseta alterna. Al final esto va para mucho. Esta es una novela y recién está escribiéndose. Estoy seguro que libros sobre esto se van a escribir muchísimo. Tienes que escribir uno, Jaime. Yo tengo deseos y les digo a todos que me están escuchando, yo quiero empezar en mi doctorado, quiero hacer un doctorado en historia y quiero continuar mi investigación del vínculo entre la política y el mundo del deporte. Y sin duda, una parte va a ser esto que está ocurriendo recientemente, que lo estoy viviendo, y que claro, como todo historiador, lo que hago es empezar a buscar todas las fuentes que se publican, y ahora son demasiadas. Antes era más fácil, antes solo salían en el periódico. Ahora hay que buscar los videos de YouTube
lo que se dijo ¿cómo se llama esto? Twitter Space, lo que se dice en fin, ¿no? Claro, o sea, recopilar la mayor cantidad posible de fuentes. Esa es la labor del historiador, pero es lo que estoy haciendo porque, como no, esto estará en la investigación de todas maneras. Jaime, una ya de las últimas, de verdad, y gracias a toda la gente que nos está escuchando, más de 60 personas. ¿Qué hubiera pasado? Eso siempre es el hubiera, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si la campaña hubiera sido a favor de Pedro Castillo? ¿Cuál crees que hubiera sido la percepción del público? A ver, en primer lugar yo creo que el público igual hubiera estado en contra, ¿no? Con el uso de la camiseta de la selección a favor de un movimiento político, de un movimiento también que tiene una ideología específica. Eso no cambia ni por uno ni por otro. Pero yo creo también que habría habido una comprensión de la gente, o sea, un entendimiento de por qué un jugador de fútbol participaría de una campaña. Porque claro, hay muchos que en estas percepciones que se construyen, que vinculan a Castillo con lo popular, ¿sí? Y claro, muchos vinculan también a los jugadores de fútbol con esta misma extracción popular, ¿no? Jugadores emprendedores, los jugadores de, como diría Arellano, el nuevo peruano, ¿no? Ese peruano que viene de abajo y triunfa. Y por lo tanto un vínculo entre Castillo popular y estos jugadores de extracción popular que han triunfado, creo que no haría que la gente mire tan mal esto. Insisto que utilizar el mensaje de la selección vinculándolo con lo político está mal. No estoy de acuerdo, por lo menos, no estoy de acuerdo para no decir que está mal, yo no estoy de acuerdo. Pero creo que la gente lo hubiera comprendido mejor, ¿no? Lo popular vinculándose con lo popular, en la percepción de las personas. Pero claro, con la otra candidata como que no encuentras el vínculo, como que, pues, al final la gente escribe en redes sociales, yo los leo también, y muchos pues empiezan a afirmar que el único vínculo posible entre la candidata y la selección es a través del presidente de la federación y las amistades de este o del anterior presidente de la federación, ¿no? Claro, ya empezamos pues a especular sobre cómo es que ha habido acercamientos entre ambas instituciones, el partido político y la Federación Peruana de Fútbol. Y claro, lo que se especula no es muy bueno que digamos, pero como son especulaciones prefiero no repetirlas por aquí, porque claro, uno no encuentra otro vínculo, pues. ¿Qué vincula a la selección, a los jugadores de la selección con la candidata? No tengo idea. ¿Qué vincularía a los jugadores con el señor Castillo? Probablemente surgirían muchas narrativas diciendo si esto lo vincula, esto también, y la gente diría, hoy no estoy de acuerdo, pero entiendo. Ok, entiendo. La oreja Flores, entiendo, ¿no? Pero esto creo que no lo entiende nadie. Por lo menos es la percepción que yo tengo de lo que está ocurriendo. Dale, Jaime. La última para cerrar mía es, hablábamos sobre la historia y el fútbol y la política. Una de las imágenes probablemente más icónicas es la de Julio Meléndez cantando el himno nacional en la cancha cuando clasificamos para Argentina 78, mundial que dicho sea de paso, él no juega tampoco, ¿no? Y él se quita la camiseta y se la da al presidente, ¿no? A Morales Bermúdez. Esa imagen recorre, creo que hasta que clasificamos el 2017, creo que era la imagen que más se repetía. ¿Cuál crees que vaya a ser la próxima imagen de Perú? O si es que hubo después de esa alguna otra imagen que para ti haya sido icónica, que mezcle también el deporte, en este caso el fútbol, y la política. Yo creo que la imagen más icónica es la que tú recuerdas, ¿no? La de Julio Meléndez al lado de Morales Bermúdez, Morales Bermúdez cantando el himno nacional. Eran las épocas en que también se escuchaba Contigo Perú, mañana, tarde y noche. Y claro, es icónico eso. Habría que recordar que Perú ese día no clasifica al Mundial, clasifica la liguilla de Cali. Pero claro, se ha derrotado a Chile. Se ha derrotado a Chile a 2 años del centenario del inicio de la Guerra del Pacífico. A 2 años. Recuerden que la Guerra del Pacífico se inició en 1879 y este partido se jugó en 1977. Es decir,
había que derrotar al rival de siempre, ¿no? Porque además se generó un discurso en ese momento en el Perú para, evidentemente, como cortina de humo para tapar todos los problemas que tenía ese gobierno debido a las huelgas nacionales, a los paros nacionales. Y entonces el discurso, la narrativa que se construye es una narrativa de revancha de Chile en esa época. Y claro, se derrota a Chile en un campo de juego después de que Chile nos eliminó además del mundial anterior y había que apelar a lo nacional, a la unión de todos, ¿no? Que es el discurso de siempre. Cada vez que se apela a lo nacional, se apela a la unión. Y sin embargo, uno se pone a preguntar si en verdad pues, todos los peruanos estamos incluidos por este Estado, es decir, el Estado Nacional nos representa a todos, la gente puede llegar hoy en día, salir de su casa y entrar a una posta y encontrar oxígeno, y uno sabe que no es así. Por lo tanto, en verdad existe tal unión, cómo no, también es una percepción, sin duda que es una percepción. Y entonces cada vez que hay problemas, se utilizan estas imágenes de estamos unidos y somos victoriosos, somos emprendedores y todo aquello que se construye con este discurso. Y es claro que esa imagen de ese partido Perú-Chile, con además una única cadena televisiva, que era Telecentro, que era la unión del Canal 4, el 5 y el 7, que eran los únicos canales que existían en esa época, pues es una imagen que yo recuerdo haber usado en muchísimos informes después, que lo usamos en Crónicas de Avalón, en fin, hicimos muchas cosas con esa imagen. Hay un tema sobre eso que no se ha investigado mucho, que por ahí a veces se menciona en redes, pero que de lo cual falta una investigación, y es el hecho de cómo dos clubes en ese momento, Alianza Lima y Sporting Cristal, tuvieron dinero para repatriar a los jugadores peruanos que actuaban en el extranjero, ¿no? Alianza Lima repatria a Teófilo Cubillas, a Hugo Sotil, y Sporting Cristal repatria a todos los que habían salido de Universitario y que regresan a Cristal. ¿De dónde salió el dinero? ¿Era dinero del Estado? ¿Fue un préstamo? ¿Fue un crédito? ¿Se devolvió el crédito? Imagino que sí. ¿Por qué no se le dio a Universitario de Deportes? Es interesante, ese es otro vínculo de la política y el fútbol del que se habla poco o nada, y que a mí me encantaría investigar, y que ojalá algún día pueda hacerlo y pueda encontrar las fuentes para tratar de hallar los motivos que hicieron que Cristal y Alianza Lima fueran los beneficiados de esto y no la U, por ejemplo, ¿no? Es una pregunta que siempre me he hecho. Bueno, pues épocas de dictadura. Sí, Jaime. Jorge, no sé si tienes ya para no quitarle tiempo también a Jaime, ya son más de las 11:15 de la noche. Gracias por el tiempo, por tu tiempo sobre todo. Sé que siempre estás bastante ocupado, que tienes clases, que estás investigando seguido todos estos temas que son apasionantes, y gracias de hecho por poner en contexto. Me has hecho un fact-checking también, nosotros que somos un medio fact-checking en vivo sobre la marcha, sí. del partido icónico que se quita la camiseta, ¿no? Así que nada, ha sido una gran charla. Creo que nuestros seguidores también la han disfrutado. No sé, Jorge, si tienes alguna pregunta, algún comentario final. No, simplemente agradecer a Jaime por la disposición, el tiempo, lo didáctico de tu explicación, el resumen histórico que nos has hecho respecto a este tema, poniendo las cosas en contexto, que es siempre muy importante para nosotros los periodistas cuando ejercemos la profesión, pero por supuesto también, sobre todo para las personas que nos puedan seguir eventualmente, en este caso a través de esta plataforma, para que entiendan mucho mejor la historia y también los actos que se producen dentro de esta historia misma, ¿no? Muchas gracias, Jaime, en realidad, por haber estado con nosotros. He disfrutado muchísimo esta conversación. No, yo les quiero agradecer a ustedes, a ti, Ángelo, a Jorge y a todos los que están por aquí escuchándome y escuchándonos, la posibilidad de haber hablado aquí por primera vez. No sé con quién estoy hablando, porque hablo con Twitter y veo un montón de caritas ahí, por las cuales aprecio que estén ahí. Primera vez que estoy en como Twitter Space, ¿no? Creo que es el nombre. Y les agradezco porque me he dado cuenta pues que es un medio más con el que uno puede comunicarse con mucha gente, y se puede, creo que ustedes podrían haberlo hecho
claro, lamentablemente el tiempo se nos acaba, pero se puede interactuar con todo el mundo. Eso es lo genial de esta tecnología. Evita el monólogo, evita el monólogo. Disculpen si esto hoy día fue casi un monólogo, me gusta hablar, como se habrán podido dar cuenta, discúlpenme, pero bueno, espero que a los que no sabían mucho de esta historia algo hayan aprendido, porque siempre es bueno mirar la historia para saber quiénes somos. No se olviden de eso. Cuando no les quieran enseñar historia, más bien reclamen, porque si no sabemos de dónde venimos, para utilizar un cliché, no sabemos, menos vamos a saber hacia dónde vamos. Así que ojalá que puedan haber obtenido algo de lo que les he comentado y ojalá que lo haya hecho con claridad. Y nada, una vez más, gracias a ustedes, muchachos, muy amables. Gracias, Jaime, y gracias a todos los seguidores que se conectaron.